Me desperté esa mañana como todos los días de los últimos 30 años. El sol apenas se asomaba por las ventanas de mi casa en León, Guanajuato, y yo ya tenía la rutina grabada en el alma. A los 68 años, después del derrame que tuve hace 6 meses, las mañanas son diferentes. Mi lengua ya no obedece como antes, las palabras se me atoran a veces, pero mi mente sigue clara como el agua de pozo. Si me escuchas ahora, te voy a contar lo que me pasó. Te voy a contar cómo mi propio hijo, mi Osvaldo, trató de robarme todo lo que había construido con estas manos. Pero también te voy a contar cómo la vida tiene sus formas de hacer justicia. Me levanté como siempre, preparé mi café de olla con canela, el mismo que aprendí a hacer cuando mi esposa Rosa vivía. Ella murió hace 5 años, que en paz descanse. El aroma del café me trajo sus recuerdos, como cada mañana. Me vestí despacio, porque después del derrame los botones se me complican, pero no importa. Tengo tiempo. Siempre he tenido tiempo para hacer las cosas bien. Salí de mi casa caminando hacia mi taller de bicicletas. Está a solo 2 cuadras, en la calle Madero, en pleno centro. 30 años llevo ahí, arreglando bicicletas de niños, de señoras que van al mercado, de muchachos que trabajan repartiendo comida. Conozco cada rueda que ha pasado por mis manos, cada cadena que he engrasado, cada freno que he ajustado. Pero esa mañana, cuando llegué a la esquina donde siempre doy vuelta para ver mi taller, algo estaba diferente. Había un letrero grande, nuevo, que brillaba con el sol de la mañana. «Se vende», decía en letras rojas sobre fondo blanco. Me quedé parado ahí, en la banqueta, con mi llavero en la mano. Las llaves que han abierto esa puerta cada día durante 3 décadas. No entendía. ¿Se vende qué? ¿Mi taller? Pero si yo no había puesto ningún letrero. Yo no había decidido vender nada. Caminé más rápido, o tan rápido como pude después del derrame. Mis piernas ya no son las mismas, pero el corazón me latía como tambor de feria. Llegué hasta la puerta de mi taller, el lugar donde he pasado más horas que en mi propia casa, y ahí estaba ese letrero maldito, clavado en mis propias rejas. Traté de meter la llave en la cerradura, pero no entraba. Habían cambiado la chapa. Alguien había cambiado la cerradura de mi taller. Empecé a sentir un mareo, como cuando me dio el derrame, pero no era la presión. Era la rabia. Era el miedo. Era la confusión de no entender qué estaba pasando con mi vida. Ahí fue cuando escuché la voz de Osvaldo a mis espaldas. «Buenos días, papá». Me volteé y ahí estaba mi hijo, mi único hijo, acompañado de su esposa Marta. Pero no venían con cara de buenos días. Venían con cara de trámite terminado, de decisión tomada, de problema resuelto. «¿Qué significa esto, Osvaldo?», le pregunté, señalando el letrero. Mi voz sonó más ronca de lo normal, como siempre desde el derrame, pero la pregunta salió clara. Osvaldo intercambió una mirada con Marta. Esa mirada que las parejas se dan cuando ya han planeado todo, cuando ya han decidido qué van a decir y cómo lo van a decir. Marta asintió, como dándole permiso para hablar. «Papá, ya hablamos de esto», me dijo Osvaldo con esa voz que usa cuando habla con sus hijos pequeños. «Tú ya no puedes manejar el taller. Después del derrame, tu memoria no está bien. Ya firmaste los papeles para vender». «¿Qué papeles?», le grité, y mi grito salió entrecortado por el problema del habla. «Yo no he firmado nada». Marta se acercó entonces. Siempre me ha caído mal esa mujer, desde que Osvaldo se casó con ella hace 15 años. Tiene una manera de hablar como si fuera la dueña de la verdad, como si todos los demás fuéramos niños tontos.
Suegro, entendemos que esto es difícil para usted, me dijo con esa voz melosa que usa cuando quiere quedar bien. Pero el doctor nos explicó que después de un derrame, la memoria puede fallar. Usted firmó hace una semana, en la casa. ¿No se acuerda? Yo no firmé nada, volví a gritar, pero Osvaldo ya estaba sacando unos papeles de una carpeta manila. Mira, papá, aquí está tu firma, me dijo, mostrándome un documento que yo nunca había visto en mi vida. Vendiste el taller a la constructora Hermanos Delgado por 2 millones de pesos. Van a hacer un estacionamiento aquí. Es mejor así, papá. Tú ya no puedes trabajar y necesitas el dinero para tus medicinas. Tomé los papeles con manos temblorosas. Ahí estaba mi nombre, Gerardo Vázquez Morales. Ahí estaba una firma que se parecía a la mía, pero que yo sabía que no había hecho. Los ojos se me llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, de coraje, de una rabia que me quemaba por dentro como chile habanero. Esta no es mi firma, les dije, señalando el papel. Yo conozco mi propia letra, Osvaldo. Esta no es mi firma. Papá, por favor, me contestó mi hijo, y ahora su voz sonaba cansada, como si fuera él el que estuviera sufriendo. No hagas esto más difícil. El doctor Ramírez nos dijo que esto podía pasar, que te podrías confundir, que podrías olvidar cosas que acabas de hacer. El doctor Ramírez, el mismo que me había atendido después del derrame, el mismo que le había dicho a Osvaldo que yo podía vivir muchos años más, pero que debía tomar las cosas con calma. ¿Cuándo le había dicho que mi memoria estaba mal? Yo recordaba perfectamente esa consulta. Yo recordaba cada palabra. Además, papá, siguió hablando Osvaldo, ya no puedes manejar herramientas pesadas. Te pueden dar otros derrames. Es peligroso. Con este dinero puedes vivir tranquilo, sin preocupaciones. ¿Y dónde está ese dinero?, le pregunté. Una pregunta simple, lógica. Si yo había vendido mi taller por 2 millones de pesos, ¿dónde estaba mi dinero? Otra mirada entre Osvaldo y Marta. Otra de esas miradas cómplices que me hicieron sentir como extraño en mi propia vida. Papá, abrimos una cuenta de banco a tu nombre, me explicó Marta, para que el dinero esté seguro. Nosotros lo vamos a manejar para tus gastos, para tu comida, para tus medicinas. Es lo mejor. ¿Lo mejor para quién?, me pregunté. Lo mejor para el viejo que supuestamente ya no puede pensar por sí mismo. O lo mejor para el hijo y la nuera que acababan de encontrar 2 millones de pesos caídos del cielo. Quiero ver esa cuenta, les dije. Quiero ver los papeles del banco. Papá, no te preocupes por eso ahora, me contestó Osvaldo. Lo importante es que ya no vas a tener que trabajar. Ya no vas a tener que levantarte temprano. Ya no vas a tener que lidiar con clientes difíciles. Vas a poder descansar. Descansar. Como si yo fuera un caballo viejo al que hay que llevar al potrero. Como si 30 años de trabajo, 30 años de construir algo propio, 30 años de ser útil, de ser respetado en el barrio, fueran solo una carga de la que había que liberarme. Este taller es mi vida, les dije, y la voz se me quebró un poco. Aquí conocí a don Aurelio cuando me enseñó el oficio. Aquí nacieron mis primeros clientes. Aquí he visto crecer a los niños del barrio. Aquí... Papá, ya basta, me interrumpió Osvaldo, y por primera vez en esa conversación escuché impaciencia en su voz. Ya está decidido. Ya está vendido. Los nuevos dueños van a empezar los trabajos la próxima semana. Tienes que aceptarlo. Marta puso su mano en mi hombro, un gesto que debería haber sido de consolación, pero que se sintió como una cadena. Suegro, venga a la casa. Le voy a hacer sus chilaquiles como le gustan,
con salsa verde y queso fresco. Ya no se preocupe por estas cosas, deje que nosotros nos encargamos. Pero yo no me iba a ir. No así. Me quedé parado frente a mi taller, frente a ese letrero que había aparecido como una pesadilla, tratando de entender cómo había llegado mi vida a este punto. ¿En qué momento mi propio hijo había decidido que yo ya no era capaz de decidir sobre mi propia existencia? Miré hacia la ventana del taller, donde siempre tenía colgadas las bicicletas que estaba reparando. Todavía estaban ahí. La bicicleta rosa de la niña de los Hernández, la mountain bike del muchacho que trabaja en la farmacia, la bicicleta de carga de doña Carmen, la señora que vende elotes en la plaza. Todos iban a llegar en los próximos días buscando sus bicicletas, ¿y yo qué les iba a decir? Los clientes, murmuré. ¿Qué va a pasar con los clientes que tienen bicicletas adentro? Papá, nosotros nos encargamos de eso, me contestó Osvaldo. Les vamos a explicar la situación. Van a entender. ¿Van a entender qué? Que el señor Gerardo, el de toda la vida, el que les ha arreglado las bicicletas a ellos y a sus hijos, y a veces hasta a sus nietos, ¿de repente ya no puede trabajar? ¿Que su taller, que ha estado ahí desde siempre, se va a convertir en un estacionamiento? Coméntame aquí si quieres que continúe o si necesitas algún ajuste en el texto. He seguido el estilo pedido con narración en primera persona, tono confesional y detalles culturales mexicanos, manteniendo la estructura de revelación gradual del conflicto. En los días que siguieron, mi vida se volvió una pesadilla. Osvaldo y Marta no solo se habían quedado con las llaves de mi taller, sino que habían decidido también cómo iba a vivir el resto de mis días. «Papá, ya empaca tus cosas», me dijo Osvaldo esa misma tarde, cuando regresé a mi casa después de quedarme 2 horas parado frente al taller cerrado. «Te vas a venir a vivir con nosotros. Ya no puedes estar solo». «¿Por qué no puedo estar solo?», le pregunté. «Llevo 5 años viviendo solo desde que murió tu mamá y nunca ha pasado nada». «Porque ahora estás enfermo, papá», me contestó Marta, que había entrado a mi casa como si fuera la suya. «Después del derrame, no es seguro que vivas solo. ¿Qué pasa si te da otro? ¿Qué pasa si te caes? ¿Qué pasa si se te olvida cerrar la estufa?» Yo sabía que no se me olvidaba cerrar la estufa. Yo sabía que podía vivir solo, pero cada vez que trataba de explicárselos, ellos me miraban con esa mirada de lástima, como si fuera un niño que no entiende por qué no puede jugar con cuchillos. «No me voy a ir de mi casa», les dije. «Esta casa es mía. Aquí viví con Rosa, aquí creciste tú, Osvaldo. Aquí están todos mis recuerdos». «Papá, no seas terco», me contestó mi hijo, y su voz ya sonaba molesta. «Nuestra casa es más grande, tienes tu propio cuarto. Marta te va a cuidar, los niños van a estar ahí para hacerte compañía». Los niños, mis nietos Carlos y Sofía, tenían 15 y 12 años. Carlos ya casi no me hablaba desde que había entrado a la secundaria, y Sofía solo me buscaba cuando necesitaba dinero para sus caprichos. Pero eran mis nietos, y yo los quería, aunque me doliera que ahora también ellos estuvieran en contra mía. «¿Y qué van a pensar los vecinos?», les pregunté. «¿Qué van a decir cuando vean que el señor Gerardo se fue de su casa porque su familia dice que ya no puede cuidarse solo?» «Los vecinos van a entender», me dijo Marta. «Van a ver que somos una familia responsable, que cuidamos a nuestros mayores». Responsable. Como si antes yo no hubiera sido responsable. Como si durante 68 años no hubiera sabido cómo cuidarme, cómo trabajar, cómo vivir. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en mi silla favorita, la que Rosa me había regalado para mis 60 años,
mirando las fotos en la pared. Fotos de mi boda, fotos de cuando nació Osvaldo, fotos de cuando abrí el taller, fotos de cumpleaños y navidades y primeras comuniones. Toda una vida colgada en las paredes, y ahora me decían que tenía que dejarla atrás. Al día siguiente temprano fui caminando hasta el taller. No para entrar, porque ya sabía que no podía, sino para ver si había llegado algún cliente. Y sí, ahí estaba don Patricio, el señor que vende periódicos en la esquina, parado frente a la puerta cerrada con cara de confusión. «Buenos días, don Gerardo», me dijo cuando me vio. «¿Qué pasó? ¿Por qué está cerrado el taller?» «Vengo por mi bicicleta. La dejé ayer para que le arreglara los frenos». No supe qué decirle. ¿Cómo le explicaba que mi propio hijo había vendido mi taller sin decirme? ¿Cómo le decía que ya no era dueño de nada, que ya no podía arreglar su bicicleta? «Don Patricio, hay un problema con el taller», le dije, y las palabras me salieron trabadas. «No lo puedo abrir ahora». «¿Está enfermo, don Gerardo? Se ve muy pálido». «No, no estoy enfermo», mentí, porque la enfermedad era otra. La enfermedad era la traición de mi propia sangre. Don Patricio se fue confundido, y yo me quedé ahí parado, sintiendo por primera vez en mi vida lo que debe sentir un hombre cuando le quitan su dignidad. Porque eso era lo que me habían quitado, mi dignidad. Durante la semana fueron llegando más clientes. Doña Elena, que tenía la bicicleta de su esposo adentro. El muchacho de la tortillería, que había dejado su bicicleta de reparto. La señora que vende flores en el mercado, que siempre venía conmigo porque le hacía precio especial. Todos preguntaban lo mismo. Todos se iban con la misma cara de confusión. Y yo cada día me sentía más pequeño, más inútil, más como si fuera un estorbo en mi propia vida. «¿Ves, papá?», me dijo Osvaldo una tarde, cuando me encontró sentado en la banqueta frente al taller cerrado. «Esto no puede seguir así. La gente viene y tú no puedes darles respuesta. Es mejor que ya te vengas con nosotros». «Solo necesito las llaves», le supliqué. «Déjame abrir una hora para entregarle sus bicicletas a la gente. No es justo que pierdan sus cosas». «Papá, no puedes usar herramientas. El doctor dijo que era peligroso. Te puedes lastimar». «¿Cuándo dijo eso el doctor?», le pregunté. «Yo estuve en esa consulta, Osvaldo. El doctor dijo que podía seguir trabajando, pero con calma». «Tu memoria te está fallando, papá. Por eso necesitas que alguien te cuide». Era como hablar con una pared. Una pared que se había construido con mentiras, pero que para ellos era más real que mi propia palabra. Una semana después llegaron mis nietos a visitarme. Carlos y Sofía venían con sus padres, y yo pensé que tal vez ellos me iban a entender. Los nietos siempre han sido más sabios que sus padres para ciertas cosas. «Hola, abuelo», me dijo Sofía, dándome un beso en la mejilla. «¿Cómo te sientes?» «Bien, mi niña», le contesté. «Solo triste porque no puedo trabajar en el taller». «Ay, abuelo», me dijo, sentándose a mi lado en el sillón. «Pero ya es tiempo de que descanses. Mira a mis papás. Ellos trabajan todo el día para mantenernos. Tú ya trabajaste mucho en tu vida». Sus palabras me dolieron más que si me hubiera dado una cachetada. No porque fueran crueles, sino porque eran inocentes. Porque Sofía realmente creía que estar viejo significaba estar inútil. «Sofía, mi amor», le dije, tomando sus manos pequeñas entre las mías. «¿Tú crees que ya no sirvo para nada?» «No, abuelo, no es eso», me contestó, pero su voz sonaba como si estuviera recitando algo que sus papás le habían enseñado. «Es que ahora ya hay computadoras para todo. Ya hay bicicletas más modernas que tú no sabes arreglar.
Es diferente a cuando tú eras joven. Carlos, que había estado callado jugando con su teléfono, levantó la cabeza. Abuelo, mi papá dice que te puedes ir a vivir con nosotros y vas a estar mejor. Vas a tener tu cuarto y mi mamá te va a cocinar. Ya no vas a tener que preocuparte por nada. ¿Y ustedes qué opinan de eso?, les pregunté. Carlos se encogió de hombros. Está bien, mientras no hagas mucho ruido cuando estudiamos. Sofía fue más amable. Sí, abuelo, va a estar bonito. Vas a poder ayudarme con la tarea, vas a poder ver la televisión con nosotros. No entendían que yo no quería ver televisión todo el día. No entendían que yo no quería ser una mascota de la familia, un viejito al que hay que darle de comer y mantener entretenido. ¿Y si yo no quiero ir?, les pregunté. Los dos me miraron como si hubiera dicho algo muy tonto. ¿Por qué no querrías?, me preguntó Sofía. Allá vas a estar mejor cuidado. Porque esta es mi casa, le expliqué. Porque el taller es mi trabajo. Porque yo todavía puedo vivir mi vida. Pero abuelo, me dijo Carlos, y por primera vez me estaba prestando atención completa. Mi papá dice que a veces se te olvidan las cosas. Dice que vendiste el taller, pero no te acuerdas. Ahí estaba otra vez, la misma mentira que Osvaldo le había dicho a todo el mundo. Que yo había vendido el taller, que mi memoria estaba mal, que ya no era confiable mi propia palabra sobre mi propia vida. Carlos, yo no vendí el taller, le dije, mirándolo a los ojos. Tu papá lo vendió sin preguntarme. El niño me miró confundido, como si no supiera qué creer. Pero después miró a su papá, que estaba parado en la entrada de la sala, y volvió a mirarme a mí. Abuelo, ¿por qué ibas a decir eso de mi papá? Y ahí me di cuenta de que había perdido. No solo había perdido mi taller, no solo había perdido mi casa, había perdido también la confianza de mis propios nietos. Ellos ya no creían en mi palabra. Para ellos, yo era el abuelo que se confunde, que olvida cosas, que dice cosas que no son ciertas. Esa noche, después de que se fueron, Osvaldo me dio su ultimátum. Papá, ya hablé con doña Remedios, la del asilo San Vicente, me dijo. Dice que tienen un lugar para ti. Es muy bonito, tienen jardines, tienes tu propia cama, te dan 3 comidas al día. ¿Asilo? La palabra me salió como un grito ahogado. ¿Me quieres meter a un asilo? Se llama hogar para adultos mayores, papá, y solo si tú sigues siendo terco. Si vienes a vivir con nosotros, no hay problema. Pero ya no puedes seguir solo. Marta estaba a su lado, asintiendo como siempre. Suegro, es por su propio bien. En el hogar van a estar otras personas de su edad. Va a tener actividades, va a tener cuidado médico las 24 horas. No me van a meter a ningún asilo, les dije. No mientras yo esté vivo. Entonces ven a vivir con nosotros, me repitió Osvaldo. Es tu única opción. Me quedé despierto toda esa noche, pensando en cómo había llegado a este punto. 6 meses atrás, yo era Gerardo Vázquez, el dueño del taller de bicicletas más respetado del centro de León. La gente me saludaba en la calle, los niños me traían sus bicicletas rotas como si yo fuera un mago que podía arreglar cualquier cosa. Yo tenía mi casa, mi trabajo, mi independencia, mi dignidad. Ahora era solo un viejo que molestaba, que se interponía en los planes de su familia, que necesitaba que lo cuidaran como a un niño pequeño. Pero había algo que Osvaldo no sabía. Había algo que nunca le había contado, porque nunca pensé que necesitaría protegerme de mi propio hijo. Había papeles que él no había visto. Había documentos que yo había guardado durante 30 años en un lugar donde nunca se le ocurriría buscar.
y al día siguiente iba a ir a buscar al único hombre en quien podía confiar, al único que había estado conmigo desde el principio, que había visto crecer mi negocio, que conocía toda la verdad sobre la compra de ese terreno. Iba a ir a ver a don Felipe, mi notario, mi amigo, el único que podía ayudarme a recuperar mi vida. A la mañana siguiente me levanté más temprano que de costumbre. Había tomado una decisión durante la noche, después de dar vueltas en la cama hasta que el gallo de doña Carmen cantó por tercera vez. Iba a ir a ver a don Felipe Moreno, el notario que había manejado todos mis papeles importantes durante 40 años. Don Felipe tenía su oficina en el centro, a 6 cuadras de mi casa. 40 años atrás, cuando yo era un muchacho de 28 que trabajaba de soldador en la fábrica de autopartes, don Felipe era apenas un notario joven que acababa de abrir su oficina. Los dos empezamos nuestra vida profesional casi al mismo tiempo, y desde entonces había sido él quien me ayudó con la compra de mi casa, con el testamento cuando nació Osvaldo, y por supuesto con la compra del terreno para el taller. Caminé despacio por las calles de León, saludando a los comerciantes que ya conocían mi historia. Algunos me miraban con lástima, otros con curiosidad. Las noticias vuelan rápido en una ciudad como la nuestra, y ya todos sabían que el taller del señor Gerardo había cerrado. «Buenos días, don Gerardo», me gritó desde su puesto don Raúl, el que vende periódicos. «¿Cómo está usted?» «Ahí vamos, don Raúl», le contesté. «Batallando, pero aquí andamos». «Oiga, ¿es cierto que ya vendió el taller?» Me detuve un momento. Esa era la pregunta que me iban a hacer durante mucho tiempo. «Don Raúl, las cosas no siempre son como parecen», le dije. «A veces la verdad es más complicada». El hombre asintió con cara de no entender muy bien, pero respetó que no quisiera explicar más. Llegué a la oficina de don Felipe a las 9 de la mañana. Su secretaria, la señora Lupita, me conocía desde hace décadas. «Don Gerardo, ¿cómo está? Hace mucho que no lo veíamos por aquí». «Buenos días, Lupita. ¿Está don Felipe? Necesito hablar con él de un asunto importante». «Sí, está en su oficina. Pásele, él siempre tiene tiempo para usted». Don Felipe Moreno tenía ya 62 años. Su pelo se había vuelto completamente blanco y usaba unos lentes gruesos que lo hacían ver más sabio de lo que ya era. Cuando me vio entrar, se levantó de su escritorio con una sonrisa. «Gerardo, qué milagro verte por aquí. Siéntate, siéntate. ¿Quieres un café?» «Sí, gracias, Felipe. Nos tuteábamos desde hace más de 20 años. Necesito tu ayuda con algo muy serio». Don Felipe me sirvió café en una de esas tazas de peltre que ya no se usan, y se sentó frente a mí con cara de atención completa. «Dime, Gerardo, ¿qué te preocupa?» Le conté toda la historia desde el principio. El letrero en mi taller, los papeles que decían que yo había vendido, las amenazas de meterme al asilo si no me iba a vivir con Osvaldo. Don Felipe me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, frunciendo el ceño cuando llegué a la parte de los documentos falsificados. «A ver, Gerardo», me dijo cuando terminé, «déjame entender bien, ¿tú nunca firmaste ningún papel de venta?» «Nunca, Felipe. Te juro por la memoria de Rosa que yo nunca firmé nada». «¿Y tienes los papeles que te enseñó tu hijo?» Saqué de mi bolsa los documentos que Osvaldo me había mostrado. Don Felipe se puso sus lentes y los revisó cuidadosamente, página por página. «Gerardo, esta firma no es tuya», me dijo después de unos minutos. «Yo conozco tu letra desde hace 40 años. Esta firma está imitada, pero mal imitada». Eso mismo les dije a ellos, pero me dijeron que mi memoria estaba fallando. «Tu memoria está perfecta, Gerardo».
Y además, hay algo más grave aquí. Don Felipe siguió revisando los papeles. Este documento describe tu propiedad de manera incompleta. ¿Cómo incompleta? Gerardo, ¿tú te acuerdas de cuando compraste el terreno en 1975? Por supuesto que me acordaba. ¿Cómo iba a olvidar el día más importante de mi vida laboral? Me acuerdo perfectamente, Felipe. Tú me ayudaste con todos los trámites. A ver, cuéntame cómo fue, desde el principio. Me recargué en la silla y cerré los ojos. Los recuerdos de ese día llegaron claros como si hubiera sido ayer. Era marzo de 1975. Yo tenía 28 años y llevaba 10 trabajando en la fábrica de autopartes González Hermanos. Rosa estaba embarazada de Osvaldo y yo sabía que necesitaba algo más que el sueldo de soldador para mantener a mi familia. ¿Y cómo conseguiste el dinero para comprar? Llevaba 5 años ahorrando cada peso que podía. Rosa cosía ropa en las noches para ayudar. Vivíamos con sus papás para no pagar renta. Cada semana yo guardaba la mitad de mi sueldo en una caja de zapatos debajo de la cama. Don Felipe sonrió. Me acuerdo de esa caja de zapatos. Llegaste aquí con fajos de billetes arrugados. Sí, me reí. Tenía 30,000 pesos ahorrados. Era mucho dinero en esa época. Y me acuerdo que estuviste meses buscando el terreno perfecto. Exacto. Quería algo en el centro, porque sabía que ahí iba a tener más clientes. Pero todo estaba muy caro, hasta que un día don Evaristo Delgado, el papá de los que ahora compraron el taller, me ofreció ese terreno en la calle Madero. ¿Y qué te dijo exactamente don Evaristo? Me concentré en recordar esa conversación que había cambiado mi vida. Me llevó al terreno una tarde. Yo esperaba ver solo el frente, donde ahora está el taller. Pero don Evaristo me dijo: «Mira, Gerardo, te voy a hacer un buen precio porque me caes bien y porque sé que vas a trabajar duro. Te vendo todo el lote, el frente donde vas a poner tu negocio y los 2 patios de atrás». ¿Y qué medía todo el terreno? El frente medía 10 metros de ancho por 20 metros de fondo. Pero atrás había otros 2 patios, cada uno de 10 por 10 metros. En total eran 400 metros cuadrados. Don Felipe se levantó de su silla con cara de emoción. «Gerardo, eso es exactamente lo que yo me imaginaba. ¿Tú sabes qué significa esto?» ¿Qué significa? Significa que el documento de venta que te enseñó tu hijo solo describe los primeros 200 metros cuadrados, los del frente. No menciona los 2 patios de atrás. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Eso quiere decir que la venta no es válida? Gerardo, en derecho mexicano, si vendes una propiedad, tienes que describir exactamente toda la extensión. Si solo vendes una parte, tienes que especificar cuál parte. Este documento dice que vendiste el taller de bicicletas ubicado en calle Madero, pero no especifica las medidas completas del terreno. Felipe, yo necesito que me expliques esto como si fuera un niño de 5 años. Don Felipe se rió. Te lo explico fácil. Es como si tú tuvieras una casa de 2 pisos y alguien vendiera solo la planta baja sin mencionar que existe un segundo piso. La venta no puede ser válida porque no describe toda la propiedad. ¿Y qué pasó con los patios de atrás? A ver, cuéntame qué hiciste con ellos todos estos años. Al principio no los usé para nada. Estaban llenos de hierba y basura, pero poco a poco los fui limpiando. El primero lo convertí en mi bodega de herramientas y refacciones. El segundo lo pavimenté hace como 15 años. ¿Y para qué lo usaste? Los vecinos empezaron a pedirme que les rentara espacio para estacionar sus carros. Como ellos no tienen cochera y las calles siempre están llenas,
Les cobraba una cuota por mes. ¿Cuánto les cobras? Ahorita les cobro 1.500 pesos por mes a cada uno. Tengo espacio para 10 carros. Don Felipe hizo cuentas rápidamente en su cabeza. Gerardo, esos son 15.000 pesos al mes. 180.000 pesos al año. ¿Tu hijo sabía de esto? Nunca le dije. Osvaldo nunca se interesó por el negocio. Desde que era niño le daba flojera venir al taller. Siempre decía que el trabajo con las manos no era para él. ¿Y tienes contratos de renta con los vecinos? Por supuesto. Tú me dijiste hace años que siempre tuviera todo por escrito. ¿Dónde están esos contratos? En mi caja fuerte, en el taller. Gerardo, necesitamos ir por esos contratos. Y necesitamos sacar de mi archivo la escritura original de tu terreno. Don Felipe se levantó y fue hacia un archivero grande que tenía detrás de su escritorio. A ver, 1975, Vázquez Morales, Gerardo, aquí está. Sacó una carpeta amarillenta y la puso sobre el escritorio. Adentro estaba la escritura original de mi terreno, con todos los sellos y firmas de hace casi 30 años. Mira, Gerardo, me dijo, señalando el documento. Aquí dice claramente, lote de terreno de 400 metros cuadrados, compuesto por un frente de 10 metros por 20 metros de fondo y 2 patios posteriores de 10 por 10 metros cada uno. Y aquí está la descripción técnica completa, con las colindancias. ¿Y eso qué significa para mi caso? Significa que tu hijo vendió una propiedad que no conocía completamente. Vendió solo una parte, sin mencionar el resto. Esa venta es nula de pleno derecho. ¿Nula? Como si nunca hubiera existido, Gerardo. Pero necesitamos actuar rápido. ¿Tienes las llaves del taller? No, Osvaldo se las quedó. No importa. Vamos a ir al taller con un cerrajero. Como dueño legítimo, tienes derecho a entrar a tu propiedad. ¿Y si Osvaldo se molesta? Don Felipe me puso una mano en el hombro. Gerardo, tu hijo cometió un fraude. Falsificó tu firma y vendió tu propiedad sin tu consentimiento. Si alguien se debe molestar, eres tú. Salimos de la oficina con la escritura original y nos dirigimos hacia mi taller. Don Felipe había llamado a un cerrajero de su confianza que nos esperaba en la puerta. Don Gerardo, me dijo el cerrajero, ¿está seguro de que esta es su propiedad? No quiero meterme en problemas. Don Felipe le mostró la escritura. Esta es la escritura original. El señor Vázquez es el dueño legítimo. Tiene derecho a entrar. El cerrajero abrió la puerta en 5 minutos. Cuando entramos al taller, me sentí como si hubiera regresado a casa después de un viaje muy largo. El olor a aceite y metal, las herramientas colgadas en sus lugares, las bicicletas de los clientes esperando a ser reparadas. Fui directo a mi caja fuerte, que estaba escondida detrás de un librero de madera. Adentro tenía todos mis documentos importantes, contratos de renta, facturas, títulos de propiedad y algo más que había guardado durante 30 años sin pensar que lo fuera a necesitar. Felipe, mira esto, le dije sacando una carpeta. Aquí están todos los contratos de renta del estacionamiento. Don Felipe revisó los contratos uno por uno. Gerardo, aquí hay contratos por los últimos 20 años. Algunos vecinos llevan desde el año 2000 rentándote espacio. Sí, doña Esperanza fue la primera. Después se corrió la voz y empezaron a llegar más. Y todos están al corriente con sus pagos. Todos. Los cobro el primer viernes de cada mes. Nunca he tenido problemas. Don Felipe hizo más cuentas. Gerardo, si multiplicas 15.000 pesos por mes por 20 años, son 3.600.000 pesos que has ganado con el estacionamiento. Nunca lo había calculado así.
¿Y tu hijo no sabía nada de esto? Nada. Osvaldo siempre pensó que yo solo ganaba dinero arreglando bicicletas. Gerardo, esto cambia todo. No solo la venta es nula porque no describe toda la propiedad, sino que además tu hijo vendió algo que genera ingresos importantes sin saberlo. Seguimos revisando los documentos hasta que don Felipe encontró algo más. Gerardo, ¿qué es esto?, me preguntó, mostrándome un papel amarillento. Ah, eso. Es una carta que me escribió don Evaristo cuando me vendió el terreno. Don Felipe leyó la carta cuidadosamente. Gerardo, aquí don Evaristo te dice que si algún día quieres vender el terreno, le des la primera oportunidad a él o a sus hijos. Sí, me acuerdo. Él me dijo que el terreno había estado en su familia mucho tiempo y que le gustaría que se quedara con gente conocida. ¿Y tú le diste esa oportunidad antes de que tu hijo vendiera? ¿Cómo le iba a dar la oportunidad si yo no sabía que se estaba vendiendo? Don Felipe sonrió con esa sonrisa que pone cuando sabe que tiene un caso ganado. Gerardo, esto es todavía mejor. Según esta carta, la venta a la constructora Hermanos Delgado viola el derecho de preferencia de la familia Delgado original. Es otra razón más para anular la venta. Nos quedamos en el taller toda la mañana, revisando papeles y documentos. Con cada documento que encontrábamos, don Felipe se ponía más emocionado. Gerardo, tu hijo se metió en un problema muy grande. No solo falsificó tu firma, no solo vendió una propiedad incompleta, sino que además violó contratos de arrendamiento vigentes y derechos de preferencia. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a presentar una demanda para anular la venta, pero antes vamos a hablar con los compradores. Cuando vean toda la evidencia, van a querer cancelar ellos mismos la compra. ¿Tú crees? Gerardo, ningún comprador inteligente quiere meterse en un juicio así. Van a preferir recuperar su dinero y buscar otro terreno. Por primera vez en una semana sentí esperanza. Tal vez todo no estaba perdido. Tal vez mi hijo había subestimado a su viejo padre. Tal vez la verdad todavía significaba algo en este mundo. Felipe, ¿tú crees que voy a recuperar mi taller? Don Felipe me puso la mano en el hombro y me miró directo a los ojos. Gerardo, no solo vas a recuperar tu taller, vas a demostrarle a tu familia que todavía eres el hombre que construyó todo esto con sus propias manos. Esa misma tarde, don Felipe y yo fuimos directamente a las oficinas de la constructora Hermanos Delgado. Era una empresa grande, con oficinas modernas en la zona comercial de León. Cuando llegamos, la secretaria nos dijo que el ingeniero Delgado estaba en una junta, pero don Felipe le explicó que era un asunto urgente relacionado con una compra que habían hecho. Díganle al ingeniero que está aquí el notario Felipe Moreno y que necesitamos hablar sobre el terreno de la calle Madero que compraron la semana pasada. En 5 minutos salió un hombre joven, de unos 40 años, vestido con traje gris y corbata azul. Se presentó como el ingeniero Roberto Delgado, hijo del dueño de la constructora. Señor notario, ¿en qué les puedo ayudar? Ingeniero Delgado, le presento al señor Gerardo Vázquez, el verdadero dueño del terreno que ustedes compraron. El ingeniero nos miró confundido. ¿Cómo que el verdadero dueño? Nosotros compramos ese terreno al hijo del señor, todo está en orden. Don Felipe sacó la carpeta con todos los documentos que habíamos recopilado. Ingeniero, le voy a mostrar por qué esa compra tiene problemas muy serios. Nos pasaron a una sala de juntas y don Felipe empezó a explicar todo metódicamente. Primero, la escritura original del terreno, mostrando que eran 400 metros cuadrados, no 200, como decía el contrato de venta.
Después, los contratos de arrendamiento del estacionamiento. Finalmente, la carta de don Evaristo sobre el derecho de preferencia. El ingeniero Delgado revisaba los papeles con cara cada vez más preocupada. «Esto es muy grave», nos dijo después de revisar todo. «Si lo que ustedes me están mostrando es cierto, nosotros compramos un terreno que no estaba completamente disponible para la venta». «No solo eso», le explicó don Felipe. «El señor Osvaldo falsificó la firma de su padre. Aquí tengo ejemplos de la firma verdadera del señor Vázquez para que compare». El ingeniero comparó las firmas y negó con la cabeza. «Señor Vázquez, ¿usted nunca autorizó esta venta?» «Nunca», le contesté. «Mi hijo vendió mi taller sin decirme, falsificando mi firma». «¿Y los ingresos del estacionamiento?» 15.000 pesos al mes durante 20 años. Mi hijo no sabía nada de eso porque nunca se interesó por el negocio». El ingeniero Delgado se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana. Se veía muy preocupado. «Señores, esto pone a mi empresa en una situación muy difícil. Nosotros compramos de buena fe, pero si la venta es fraudulenta». «Ingeniero», le dijo don Felipe, «nosotros entendemos que ustedes son víctimas también. Por eso venimos a hablarles antes de ir a los tribunales». «¿Qué proponen?» «Que cancelen la compra y recuperen su dinero del señor Osvaldo. Nosotros no vamos a demandar a su empresa, solo vamos a anular la venta». El ingeniero se sentó otra vez y nos miró serio. «El problema es que nosotros ya pagamos 2 millones de pesos. Ya empezamos los trámites para la construcción. Ya tenemos comprometidos a inversionistas». «Ingeniero», le dije, «yo entiendo que ustedes tienen pérdidas, pero yo también las tengo. Durante una semana no he podido trabajar. Tengo clientes esperando sus bicicletas. Tengo un estacionamiento que produce ingresos y que está parado. ¿Cuánto están pidiendo de compensación?» Don Felipe había preparado los números. Los ingresos perdidos del taller y del estacionamiento, más los gastos legales, más el daño moral, suman aproximadamente 500.000 pesos. El ingeniero Delgado tomó notas en una libreta. «Déjenme hablar con mi padre y con nuestros abogados. Esto es más complicado de lo que pensábamos». 2 horas después, el teléfono de don Felipe sonó. Era el despacho jurídico de la constructora. «Notario Moreno, después de revisar toda la documentación, nuestros clientes han decidido cancelar la compra. Van a demandar al señor Osvaldo por fraude y van a exigir la devolución completa de los 2 millones de pesos más daños y perjuicios». Don Felipe me miró con una sonrisa. «¿Escuchaste eso, Gerardo? Tu hijo ahora va a tener que enfrentarse a una demanda de 2 millones de pesos». Esa tarde fuimos a presentar nuestra propia demanda al juzgado civil. Don Felipe había preparado todos los documentos. Demanda de nulidad de la venta por falsificación de firma, demanda de reconocimiento de propiedad completa del terreno y demanda de daños y perjuicios contra Osvaldo. «Gerardo, este proceso puede tomar algunos meses», me explicó don Felipe mientras caminábamos de regreso a su oficina. «Pero con toda la evidencia que tenemos, es muy difícil que perdamos». «¿Y mientras tanto?» «Mientras tanto, tú puedes regresar a tu taller. Como dueño legítimo, tienes derecho a usar tu propiedad». Esa misma tarde regresé a mi taller. Abrí la puerta, encendí las luces y por primera vez en una semana, el lugar volvió a sentirse como mi hogar. Saqué la bicicleta de don Patricio, que había estado esperando una semana para que le arreglara los frenos, y me puse a trabajar. Mis manos temblaban un poco, no por el derrame, sino por la emoción de estar otra vez haciendo lo que sabía hacer. Cada tuerca que apretaba, cada cable que ajustaba,
Era como recuperar un pedazo de mi alma. A las 6 de la tarde, cuando estaba cerrando el taller, llegó Osvaldo. Venía acompañado de Marta, pero los dos traían cara de funeral. «Papá, ¿qué hiciste?», me gritó desde la banqueta. «¿Por qué fuiste con los de la constructora?». «Osvaldo, yo no hice nada malo», le contesté, guardando mis herramientas. «Solo fui a decir la verdad». «¿La verdad? ¿Cuál verdad? Tú vendiste el taller. Tienes problemas de memoria». Marta se acercó a mí con esa cara de preocupación falsa que siempre ponía. «Suegro, usted confundió a esa gente. Ahora dicen que van a demandar a Osvaldo. Dicen que les debe 2 millones de pesos. Yo no los confundí, Marta. Les enseñé los documentos verdaderos». «¿Cuáles documentos?», me preguntó Osvaldo. Saqué de mi bolsa las copias de la escritura original, de los contratos del estacionamiento, de la carta de don Evaristo. «Estos documentos, hijo, los que tú nunca te molestaste en conocer». Osvaldo tomó los papeles y los revisó rápidamente. Conforme los leía, su cara se iba poniendo más pálida. «¿Qué es esto del estacionamiento?», me preguntó. «Los 2 patios de atrás. Los rento a los vecinos desde hace 20 años. ¿Cuánto ganas con eso?». 15,000 pesos al mes. Osvaldo se sentó en la banqueta como si las piernas no le respondieran. ¿15,000 pesos al mes? ¿Durante 20 años? Osvaldo, si te hubieras interesado en mi negocio, si hubieras venido a visitarme de vez en cuando, si me hubieras preguntado cómo estaba trabajando, lo habrías sabido». Marta le arrebató los papeles a su esposo. «Esto no puede ser legal», dijo después de leerlos. «Usted nunca nos dijo de este estacionamiento». «¿Por qué tenía que decirles? Es mi propiedad, es mi negocio». «Porque somos su familia», me gritó Osvaldo. «Porque tenemos derecho a saber». «¿Derecho?». Me sentí la rabia subir por las venas. «Tú crees que tienes derecho a saber de mi dinero, pero yo no tengo derecho a saber que vendiste mi taller». «Papá, tú ya no podías manejar el negocio». «Yo podía manejar todo perfectamente. Lo que no podía manejar era que mi propio hijo me traicionara». Los vecinos habían empezado a salir de sus casas para ver qué pasaba. Doña Carmen, el señor de la tienda, algunos muchachos que siempre andaban por la esquina. Todos nos estaban mirando. «Papá, baja la voz», me dijo Osvaldo. «La gente nos está viendo». «Que nos vean. Que sepan todos que mi hijo falsificó mi firma y vendió mi taller sin decirme». Marta se puso roja de la vergüenza. «Suegro, vámonos a la casa. Vamos a arreglar esto en privado». «No hay nada que arreglar, Marta. Ya está todo arreglado. Los de la constructora van a cancelar la compra y le van a pedir a Osvaldo que devuelva los 2 millones de pesos». «¿2 millones de pesos?», gritó Osvaldo. «Papá, yo no tengo 2 millones de pesos». «Entonces no debiste haber vendido algo que no era tuyo. Era para tu propio bien». «¿Mi propio bien? ¿O el tuyo?». Osvaldo se quedó callado. Por primera vez en esa conversación no tenía respuesta. «¿Dónde está el dinero, Osvaldo?», le pregunté. «¿Cuál dinero?». «Los 2 millones que te dieron por mi taller». Otra vez esa mirada entre él y Marta. Otra vez esa cara de que habían sido descubiertos en algo. «Papá, el dinero está invertido». «¿Invertido en qué?». «En la casa nueva. Ya compramos una casa más grande, ya dimos el enganche». «¿Con mi dinero compraron casa nueva?». «Era para todos, para que tú tuvieras tu cuarto». Sin preguntarme, Marta trató de explicar. «Suegro, era una sorpresa. Queríamos darle la noticia cuando ya estuviera todo listo. La única sorpresa fue ver el letrero de venta en mi taller. Un carro se detuvo frente a nosotros. Se bajaron 2 hombres de traje que yo no conocía. «¿Es usted el señor Osvaldo Vázquez?».
Le preguntaron a mi hijo. Sí, ¿por qué? Somos del despacho jurídico Hernández y Asociados. Representamos a la constructora Hermanos Delgado. Necesitamos hablar con usted sobre el contrato de compraventa que firmó la semana pasada. Osvaldo miró a los hombres, me miró a mí, miró a Marta. ¿Qué quieren? Señor Vázquez, nuestros clientes han descubierto irregularidades graves en la venta del terreno de la calle Madero. Van a cancelar la compra y van a exigir la devolución completa del dinero pagado. ¿Cuándo? Tienen usted 15 días para devolver los 2 millones de pesos, más los gastos que han tenido para los trámites de construcción. Osvaldo se veía como si fuera a desmayarse. ¿Y si no puedo pagar? Entonces procederemos legalmente por fraude y falsificación de documentos. Los abogados se fueron y Osvaldo se quedó parado en la banqueta como estatua de sal. «Papá», me dijo con voz muy bajita, «ayúdame». «¿Ahora sí necesitas mi ayuda?» «Papá, por favor, soy tu hijo». «Sí, eres mi hijo. El hijo que me dijo que mi memoria estaba fallando. El hijo que falsificó mi firma. El hijo que vendió mi taller sin decirme. Papá, me equivoqué». «Te equivocaste mucho, Osvaldo». Marta empezó a llorar. «Suegro, ¿qué vamos a hacer? Si Osvaldo va a la cárcel, ¿qué va a pasar con los niños? Debieron haber pensado en los niños antes de robarme». «No lo robamos, suegro. Queríamos cuidarlo». «¿Cuidarme? ¿Falsificando mi firma es cuidarme?» Osvaldo se acercó a mí. «Papá, dime qué tengo que hacer para arreglar esto». «Primero, devuelve el dinero». «¿De dónde voy a sacar 2 millones de pesos?» «Vende la casa nueva que compraste con mi dinero». «Papá, ya dimos enganche. Si cancelamos perdemos todo el dinero». «Ese es tu problema, no el mío». «¿Y después?» «Después me pides perdón, no a mí solo, a toda la gente del barrio, a todos los que les dijiste que mi memoria estaba mal. ¿Y después de eso? Después tal vez, si demuestras que realmente cambiaste, tal vez te perdone». ¿Tal vez? Tal vez, Osvaldo, solo tal vez. Se fueron caminando despacio, como si cada paso les doliera. Yo me quedé parado frente a mi taller, viendo cómo se alejaban. Por primera vez en una semana me sentí en paz. La verdad había salido a la luz y la justicia estaba empezando a llegar. Al día siguiente temprano, don Felipe me llamó por teléfono. «Gerardo, tengo buenas noticias. El juez revisó nuestra demanda y dice que el caso es muy claro. Va a expedir una orden provisional para que tú puedas usar tu taller normalmente mientras se resuelve el juicio». «¿Y cuánto va a tardar el juicio?» «Máximo 3 meses. Pero creo que no va a llegar a tanto. Tu hijo va a preferir arreglar las cosas fuera del juzgado». Tenía razón don Felipe. Osvaldo no iba a poder enfrentar 2 juicios al mismo tiempo, el de la constructora y el mío. Tarde o temprano iba a tener que aceptar que había perdido la partida. Pero lo más importante ya lo había ganado yo. Había recuperado mi dignidad, había demostrado que mi mente estaba perfecta y había enseñado a mi familia que el viejo todavía sabía defenderse. El juicio duró exactamente 2 meses y 15 días. Don Felipe tenía razón cuando me dijo que el caso era muy claro. El juez, un hombre serio de unos 50 años que se llamaba licenciado Morales, revisó toda la evidencia que presentamos y no tuvo dudas. «La venta es nula de pleno derecho», declaró ese martes de agosto desde su escritorio en el juzgado civil. «El señor Gerardo Vázquez Morales es el único propietario legítimo del terreno descrito en la escritura de 1975. La falsificación de firma está probada pericialmente y la descripción incompleta de la propiedad hace inválida cualquier transacción.
Yo estaba sentado en la primera fila del juzgado junto a don Felipe. Detrás de nosotros, Osvaldo y Marta escuchaban la sentencia con caras de velorio. No habían podido conseguir un buen abogado porque ya habían gastado todo el dinero en la casa nueva, y el abogado de oficio que les asignaron era un muchacho joven que parecía más nervioso que ellos. Además, siguió el juez, el señor Osvaldo Vázquez deberá pagar al señor Gerardo Vázquez la cantidad de 300.000 pesos por daños y perjuicios, más los ingresos perdidos del estacionamiento durante el tiempo que estuvo impedido de usarlo. Don Felipe me apretó el brazo. Habíamos ganado todo lo que pedimos y más. La sentencia es inapelable, declaró el juez. El señor Vázquez puede tomar posesión inmediata de su propiedad y reanudar sus actividades comerciales. Cuando salimos del juzgado, Osvaldo me alcanzó en la banqueta. «Papá, ¿podemos hablar? ¿Ahora sí quieres hablar conmigo? Papá, por favor, estoy desesperado». Lo miré detenidamente. Mi hijo se veía más delgado, más viejo. Tenía ojeras profundas y la ropa arrugada. Los últimos 2 meses no habían sido fáciles para él. «¿Qué quieres decirme, Osvaldo?» «Que me equivoqué, que fui un tonto, que pensé que hacía lo mejor para ti. ¿De verdad lo creías o solo querías el dinero?» Se quedó callado un momento largo. Al principio de verdad creía que hacía lo mejor, pero después cuando vi el dinero, pensé en todas las cosas que podíamos comprar, en la casa nueva, en darles mejor vida a los niños. ¿Y en darme mejor vida a mí? También, papá. ¿De verdad quería que vivieras cómodo? Sin preguntarme qué era lo que me hacía cómodo. Me equivoqué. Don Felipe se despidió de nosotros y nos dejó platicando. Osvaldo y yo caminamos hacia el centro, hacia mi taller, en silencio durante varias cuadras. «¿Qué vas a hacer ahora?», le pregunté. «No sé, papá. Los de la constructora me demandaron por 2.200.000 pesos. Tuve que vender mi carro para pagarle a un abogado, pero ni así pude juntar ni la mitad de lo que me piden. ¿Y la casa nueva? La perdimos. Como no pudimos seguir pagando las mensualidades, el banco se la quedó. Perdimos el enganche completo». «¿Cuánto era el enganche?» 500.000 pesos, papá. Todo lo que habíamos ahorrado en 10 años de matrimonio, más una parte de tu dinero». Llegamos al taller y me senté en la silla que siempre tenía afuera para platicar con los clientes. Osvaldo se quedó parado, como si no supiera si tenía permiso de sentarse. «¿Y ahora dónde viven?» «Rentamos un departamento pequeño en la colonia San Juan. Marta está trabajando de intendente en una oficina y yo estoy trabajando de repartidor en bicicleta». «¿En bicicleta?» «Sí, papá. Reparto comida de restaurantes. Es irónico, ¿verdad? El hijo del señor que arregla bicicletas ahora trabaja en bicicleta». No pude evitar sonreír un poquito. La vida tiene sus formas de enseñar. «¿Y cómo te va?» «Es pesado, papá. Gano como 8.000 pesos al mes si trabajo todos los días. Pero no me quejo. Es trabajo honesto». Por primera vez desde que empezó todo este problema, Osvaldo sonaba humilde de verdad. «¿Los niños cómo están?» Confundidos, Carlos pregunta por qué nos tuvimos que cambiar de casa, por qué ya no tengo carro, por qué su mamá trabaja limpiando oficinas. Sofía llora mucho. Dice que sus amigas se burlan de ella porque ahora vivimos en un departamento chico. ¿Y qué les dices? La verdad, papá, que su papá cometió un error muy grande y ahora toda la familia tiene que pagar las consecuencias. Nos quedamos callados un rato. Yo veía pasar a la gente del barrio, saludando a los que me conocían, sintiendo otra vez que pertenecía a ese lugar. «Osvaldo, necesito preguntarte algo». «Dime, papá».
¿De verdad creías que mi memoria estaba mal? Al principio sí. Cuando te dio el derrame, estuviste confundido varios días. El doctor dijo que era normal, pero a mí me dio mucho miedo. Pensé que te ibas a quedar así para siempre. ¿Y después? Después me di cuenta de que estabas bien. Pero ya había empezado con el plan de la venta, ya había hablado con los de la constructora, ya había falsificado tu firma. ¿Por qué seguiste adelante? Porque soy un cobarde, papá. Porque no tuve el valor de decirte la verdad. Porque me convenció la idea de tener dinero fácil. ¿Y ahora qué piensas? Que el dinero fácil no existe, que todo lo que vale la pena cuesta trabajo, que tú tenías razón cuando me decías de niño que las cosas se ganan con esfuerzo. Un muchacho en bicicleta se paró frente al taller. Era joven, como de 25 años, moreno, con ropa de trabajo pero limpia. «¿Señor Gerardo?», me preguntó. «Sí, soy yo». «Me dijeron que usted arregla bicicletas. Me llamo Diego Hernández. Trabajo de mecánico automotriz, pero necesito que me revise mi bicicleta». «Con mucho gusto, joven. ¿Qué tiene?». Diego me explicó el problema con su bicicleta mientras yo la revisaba. Era un muchacho inteligente que entendía de mecánica. Mientras trabajaba, me hizo varias preguntas sobre el negocio. «Señor Gerardo, ¿usted nunca ha pensado en tener un ayudante?». «¿Por qué me preguntas eso?». «Porque yo sé de mecánica y me gustaría aprender a reparar bicicletas. El trabajo en el taller de carros está muy competido y veo que aquí siempre hay clientes». Osvaldo, que había estado escuchando la conversación, se acercó. «Papá, es buena idea. Tú ya no estás para trabajar tanto como antes. Yo todavía puedo trabajar perfectamente». «Sí, papá, pero puedes trabajar menos y ganar lo mismo si tienes ayuda». Diego terminó de arreglar su bicicleta conmigo observando. Tenía buenas manos, entendía rápido, preguntaba lo correcto. «Diego, ¿cuánto ganas en el taller de carros?». «8,000 pesos al mes, señor Gerardo. Pero no tengo prestaciones y a veces no hay trabajo». «¿Y cuánto te gustaría ganar aquí?». «Lo que usted considere justo, señor. Lo importante es aprender». Una idea empezó a formarse en mi cabeza. Con todo lo que había pasado, tal vez era tiempo de hacer algunos cambios en mi vida. «Diego, ven mañana temprano. Vamos a hablar de un negocio». «¿En serio, señor Gerardo?». «En serio. Pero traes tu herramienta y ganas de trabajar duro». Después de que se fue Diego, Osvaldo y yo nos quedamos platicando hasta que se empezó a meter el sol. «Papá, ¿qué vas a hacer con el taller?». «He estado pensando. Tal vez es tiempo de cambiar las cosas». «¿Cómo?». «Tal vez le rente el taller a Diego. Un muchacho joven como él puede atender mejor a los clientes. Yo puedo supervisar y enseñarle, pero sin tener toda la responsabilidad». «¿Y tú qué vas a hacer?». «Voy a vivir de las rentas del estacionamiento. 15,000 pesos al mes no está mal para un viejo como yo». «15,000 pesos al mes, ¿durante cuánto tiempo?». «Durante 20 años, Osvaldo. 360,000 pesos que tú nunca supiste que existían». «Papá, ya hablamos de eso. Lo que importa ahora es el futuro». 2 semanas después, Diego empezó a trabajar conmigo en el taller. Le renté el local por 8,000 pesos al mes, que era menos de lo que podía pedir, pero el muchacho me daba confianza. Él atendía a los clientes y hacía las reparaciones pesadas. Yo lo supervisaba y me encargaba de los casos difíciles. Era un buen arreglo. Yo seguía sintiendo que el taller era mío, pero sin el estrés de manejarlo todo solo. Diego resultó ser muy trabajador y honesto. Los clientes lo aceptaron rápido,
especialmente cuando se dieron cuenta de que yo seguía ahí cuidando la calidad del trabajo. Con los 8.000 de la renta del taller, más los 15.000 del estacionamiento, yo tenía 23.000 pesos al mes. Más dinero del que había tenido en toda mi vida, trabajando menos horas y sin preocupaciones. Una tarde de octubre, mientras Diego atendía a un cliente y yo revisaba las cuentas del estacionamiento, llegaron mis nietos. Carlos y Sofía venían solos, sin sus papás. «Hola, abuelo», me dijo Sofía, pero sin su sonrisa de siempre. «Hola, mis nietos, ¿cómo están?» «Mal, abuelo», me contestó Carlos. «Todo está muy mal en la casa». «¿Qué pasa?» Sofía empezó a llorar. «Abuelo, nos cambiamos a un departamento muy feo. Mi cuarto es chiquito y tengo que compartirlo con Carlos. Ya no puedo invitar a mis amigas porque me da pena». «¿Y por qué me cuentan esto a mí?» «Porque mi papá dice que tú tienes mucho dinero ahora», me dijo Carlos. «Dice que puedes ayudarnos». «¿Su papá les dijo que vinieran a pedirme dinero?» «No, abuelo», me contestó Sofía. «Él no sabe que vinimos. Nosotros decidimos venir». «¿Para qué?» «Para pedirte perdón», me dijo Carlos, y por primera vez en años me miró directo a los ojos. «Para pedirte que nos ayudes». «¿Perdón por qué?» «Por creer que estabas loco», me dijo Sofía. «Por no defenderte cuando mis papás decían que tu memoria estaba mal. Por tratarte como si fueras un estorbo», agregó Carlos. Diego, que estaba trabajando cerca, fingía no escuchar, pero yo sabía que estaba poniendo atención. Los nietos siguieron hablando. «Abuelo, ahora entendemos que mi papá se equivocó. Mi mamá nos explicó que él falsificó tu firma y vendió tu taller sin preguntarte». «¿Y qué opinan de eso?» «Que estuvo muy mal», me dijo Carlos. «Que si yo hiciera algo así, me castigarían mucho tiempo». «¿Solo estuvo mal?» «Estuvo horrible, abuelo», me dijo Sofía. «Si yo fuera tú, nunca perdonaría a mi papá». «Pero ustedes sí quieren que los perdone a ustedes». «Sí, abuelo. Nosotros no sabíamos. Nosotros creíamos lo que nos decían nuestros papás». «¿Y ahora?» «Ahora sabemos que los adultos también se equivocan», me dijo Carlos. «Que tú tenías razón y que nosotros debimos haberte creído». Me levanté de mi silla y fui por 2 refrescos del refrigerador que tenía en el taller. Les di uno a cada uno y me senté otra vez frente a ellos. «¿Qué quieren que haga por ustedes?» «Que nos ayudes con dinero para una casa mejor», me dijo Sofía. «Para que sus papás vivan más cómodos». «Sí». «No». Los dos se quedaron sorprendidos. «¿No, abuelo?» «No, Sofía. Yo no voy a darles dinero a sus papás». «¿Pero a nosotros sí? A ustedes les voy a dar algo mejor que dinero». «¿Qué?» «Les voy a dar trabajo». Carlos se rió. «Abuelo, nosotros no sabemos trabajar. Por eso les voy a enseñar». «¿Cómo?» «Cada sábado van a venir aquí al taller. Van a ayudarme a limpiar las bicicletas, a organizar las herramientas, a atender el estacionamiento». «¿Y nos vas a pagar?» «Les voy a pagar lo justo, pero primero tienen que aprender a trabajar bien». «¿Cuánto es lo justo?», me preguntó Carlos. 200 pesos cada sábado, si trabajan toda la mañana sin quejarse». «¿Nada más 200 pesos?», me preguntó Sofía. «Sofía, 200 pesos que te ganas trabajando valen más que 2.000 pesos que te regalan». «¿Por qué?» «Porque cuando te ganas el dinero, aprendes a valorarlo. Cuando te lo regalan, aprendes a desperdiciarlo». Diego, que había terminado con su cliente, se acercó a nosotros. «Señor Gerardo, ¿puedo decir algo?» «Dime, Diego». «Yo empecé a trabajar cuando tenía 14 años. Mi papá me decía lo mismo que usted le está diciendo a sus nietos. Al principio me molestaba, pero ahora le doy gracias». «¿Por qué?»,
Le preguntó Carlos. Porque aprendí que todo lo que vale la pena cuesta esfuerzo. Ahora tengo mi propio negocio, tengo el respeto de mis clientes y sé que puedo mantener a mi familia con mi trabajo. Los nietos se quedaron pensando. Abuelo, me dijo Sofía, si trabajamos contigo los sábados, ¿nos vas a querer otra vez? Yo nunca dejé de quererlos, mi niña. Solo estaba triste porque ustedes dejaron de respetarme. ¿Y si trabajamos duro, nos vas a respetar? El respeto no se regala, Sofía. El respeto se gana. ¿Cómo se gana? Siendo honestos, cumpliendo su palabra, tratando bien a los mayores, trabajando sin quejarse. Carlos me miró serio. Abuelo, si aprendemos todo eso, ¿crees que algún día podamos tener nuestro propio negocio como tú? Carlos, si aprenden eso y no se les olvida nunca, van a poder tener lo que quieran en la vida. ¿En serio? ¿En serio? Pero tiene que ser de verdad, no de mentiras. Sofía se acercó y me dio un abrazo. Abuelo, perdónanos. Queremos aprender. ¿Los dos? Los dos, me confirmó Carlos. Está bien. El próximo sábado empezamos. Pero llegan temprano y traen ganas de trabajar. Sí, abuelo. Después de que se fueron mis nietos, Diego y yo seguimos trabajando hasta que oscureció. Cuando estábamos cerrando el taller, él me hizo una pregunta. Señor Gerardo, ¿usted cree que sus nietos de verdad van a cambiar? No sé, Diego, pero les voy a dar la oportunidad. ¿Y si no cambian? Entonces habrán perdido su oportunidad, pero si cambian, van a tener un abuelo que los va a apoyar toda la vida. ¿Y su hijo? Mi hijo ya tomó sus decisiones, ahora tiene que vivir con las consecuencias. Esa noche, en mi casa, me senté en mi silla favorita y pensé en todo lo que había pasado. 6 meses atrás, yo era un viejo que trabajaba solo en su taller, sin mucho dinero y con una familia que no lo valoraba. Ahora tenía un negocio próspero, ingresos estables, un socio joven que me respetaba y tal vez la oportunidad de enseñarles a mis nietos lo que realmente importa en la vida. No era la vida que había planeado, pero era una buena vida, una vida digna, una vida donde yo volvía a ser el dueño de mis propias decisiones. Y si me escuchas esta historia, quiero que sepas algo. Nunca es demasiado tarde para defenderte. Nunca eres demasiado viejo para luchar por lo que es tuyo. Y nunca, nunca dejes que nadie te diga que ya no sirves, que ya no puedes, que tu tiempo ya pasó. Mi tiempo no había pasado. Mi tiempo apenas estaba empezando. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos, invictos. Me gustó esto.
¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo, Beledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón. Me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce. Pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo, Beledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón. Me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce. Pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo, Beledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón. Me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce. Pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo, Beledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón. Me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce. Pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos.
Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.